Hola amigos de Contexto, aquí nosotros como siempre abordando esos temas internacionales que repercuten en todo esta aldea global que se ha convertido el mundo y pues nos referimos en esta ocasión al anuncio hecho por el secretario de Relaciones Exteriores del Tesoro de los Estados Unidos, fue quien hizo el anuncio después de la visita de Donald Trump a China, una visita que ellos, los presidentes, tanto Xi Jinping como Donald Trump, calificaron de histórica y bueno, pues donde se trazaron las nuevas rutas de las relaciones comerciales. El secretario del Tesoro pues anunció la suspensión de las sanciones a los productos chinos que había hecho Estados Unidos, que había pues ordenado Estados Unidos. Esto después que también Pekín hiciera un anuncio de los aranceles que impondría a 128 productos que exportaba Estados Unidos hacia China. Bueno, todo esto sabemos que es una de las, vamos a decir, de lo que Trump ofreció en sus promesas de campaña, de que tenía que corregir este gran déficit comercial de la balanza entre China y los Estados Unidos, que ronda alrededor de 375.000 millones anual. Donald Trump ha exigido antes, no sabemos ahora cuáles serán los términos de que se tenía que reducir en 100.000 millones todos los años este déficit. Esta visita de 2 días, donde los dos presidentes intercambiaron discursos y impresiones, y me imagino que hubo fuertes delegaciones trabajando por detrás. Bueno, pues se ha calificado de histórico y aquí se hablaron no solamente de comercio, sino de muchos otros temas como la desnuclearización de la península de coreana, como también temas de narcotráfico, ciberterrorismo y todo este tipo de cosas que iremos viendo y comentando, analizando uno por uno. Tenemos también algunos videos que ustedes verán y podrán pues tomarle el pulso a lo que fue esta visita de Donald Trump a China, compartiendo con el presidente Xi Jinping. ¿Qué tú crees, Julio, que va a pasar después que ya estas sanciones estaban establecidas? No se habían comenzado a imponer, pero la verdad es que, bueno, ahora parece que los presidentes están de paños y manteles. Bueno, yo no diría que de paños y manteles, yo diría que hay una realidad que ha comenzado a darle la cara a los Estados Unidos. Yo he pensado bastante en este asunto. Esto hace apenas 24 horas que se anunció. Sí. Lo de la conferencia de prensa del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, sobre lo que ellos han llamado suspensión temporal de los aranceles a China, y China a su vez también hace lo mismo, pues no es los Estados Unidos, Por eso. de gracioso que lo está haciendo. Eso es una negociación que se inició hace aproximadamente unos 10 días, una delegación norteamericana que fue a Beijing para tratar de encontrar algún tipo de acuerdo sobre el déficit comercial de China, de Estados Unidos con respecto a China. Ahora, se propugna por una economía de libre mercado, por lo menos los Estados Unidos y muchos otros países, por los intercambios cada vez que sean más fluidos. Y lo que determina ese tipo de balanzas comerciales no es la voluntad de un gobierno, es la productividad o no de una economía. Claro. Y la capacidad de colocar productos de cierta calidad o no en algunos mercados. Yo recuerdo que en los años 80 y 90, cuando el problema de Estados Unidos del déficit comercial no era con China, sino con Japón, el problema también lo resolvían. Lo que pasa es que Japón es un estado casi vasallo de los Estados Unidos. Por no decir aliado, ¿no? Vasallo, diría yo, más que aliado. Los aliados son de igual a igual. Japón es un país ocupado por los Estados Unidos y derrotado, además.
aunque ya hace 70 años de esto, pero las consecuencias todavía se viven hoy. Yo recuerdo cuando yo estuve la última vez en Japón, estuve en Okinawa, que es una isla, la última isla del sur, la más cercana a Taiwán. Esa isla fue devuelta por los Estados Unidos a Japón, a soberanía japonesa, en 1975. Sí, sí, muy reciente. Y todavía es la base. Entonces, en lugar de ser un territorio ocupado, pasó a ser arrendado por un acuerdo de arrendamiento para la base de toda la flota del Pacífico de los Estados Unidos y del comando de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Asia. Y bueno, la isla tiene 1.000 kilómetros cuadrados y ya ve 800 que son de base americana. Pero en esa época las negociaciones entre Estados Unidos y Japón eran para lo mismo, dado que la economía japonesa tuvo un vuelco de productividad enorme, había una invasión de productos japoneses en los Estados Unidos. Ustedes recordarán aquí, en los años 70 no habían carros japoneses, no existían. Yo me acuerdo que comenzaron a llegar motocicletas Honda, Suzuki, etcétera. Pero vehículos y vehículos pesados no existían. Y comenzaron a aumentar. Yo me acuerdo de la primera Honda, una hondita de 2 tiempos que había, que tenía los cambios arriba, como en el 72 por ahí. Un carro japonés, y todo el mundo sorprendido. 20 años después, o 25 años después, o 30 años después, el mercado norteamericano estaba inundado, prácticamente tomado por las empresas japonesas. Y ahora está pasando lo mismo con las coreanas. Y no solamente Estados Unidos. Y está pasando lo mismo con las empresas coreanas. Sí. Entonces, en esa época los Estados Unidos la misma negociación. Hay que bajar el déficit comercial, usted no está penalizando. Y llegaban a negociación, bueno, que yo voy a subir la compra de energía, la compra de petróleo, la compra de lo que sea norteamericana. Pero siempre al final quedaba ese problema del déficit. O sea, Julio, tú lo que dices es que el concepto de libre comercio es justamente que se venda lo que es... No la capacidad de cada nación. Y justamente después que pero pasa eso, esto, yo no digo se que yo esté inhibe. de acuerdo con eso. Yo lo que digo que es que ese es el concepto. El concepto no es que prevaleciente. Y entonces, se inhibe cuando pasa. Pero cuando hay un desbalance muy grande, porque una nación es extremadamente competitiva, por las razones que sean, porque tiene bajo salario, porque tiene una energía muy barata y que no es a través de subsidios gubernamentales, entonces vienen este tipo de... Pero China subsidia. ¿Qué? ¿Qué subsidia? Sí, la producción agrícola, no la subsidia. Bueno, pero ellos no exportan nada de agrícola. Bueno, es verdad. No, ellos más bien exportan tecnología. Y eso ellos exportan productos industriales, lo que exporta China. Sí. Pero ellos importan del exterior productos agrícolas de los Estados Unidos, mucho. Y entonces en esta ocasión, aquí hay un refrán muy dominicano que dice, vamos a ver cuando el peine entra en cabello malo. Trump, que es muy bravo y que grita mucho y que insulta a todo el mundo, se ha encontrado con una realidad que es extremadamente difícil y que está golpeando a las zonas de productores agrícolas y de cerdos que fueron los que más votaron por él. Y de industria cárnica. Más fuertemente asentado el trumpismo, vamos a llamarle, y entonces ahora eso son las zonas que más sancionó China, y donde China es el primer comprador. Una pregunta, Julio, ¿no tiene la carne de cerdo, por ejemplo, subsidio en China? O sea, la producción. Porque, pero que ellos no exportan eso. No, pero se lo compran en Estados Unidos y entonces por eso y entonces no se lo compran. Subsidiado americano. Por eso. Si se lo compran. Entonces le afecta a Estados Unidos. ¿En qué le afecta a los Estados Unidos? Si China subsidia. Los subsidios norteamericanos y europeos a la agricultura son los más grandes del mundo. Fue lo que descarriló las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio de la Ronda 2. Es decir, que no pueden alegar
de que ellos no subsidian masivamente a su sector agrícola. Sí. De hecho, en Europa se subsidia para que no produzcan, para que la dejen sin producir Dios la tierra. mío. Wow. Ese no es el tema. El problema no son los subsidios. El problema es el balance comercial, que China tiene un balance comercial a su favor cada vez más creciente, y por eso la fortaleza de la economía china. ¿Cuál es el argumento de Trump? El argumento de Trump es China tiene una tasa de cambio artificialmente devaluada, que hace más competitivos los productos chinos, pero los chinos han revaluado muchísimas veces su tasa de cambio y siguen igual. Lo mismo con Alemania. Alemania es lo mismo, pero en menor medida. Ya Trump ha dicho, no, ese déficit de 100.000 millones con Alemania tiene que bajar. Pero que ver, los alemanes no están exportando nada. Inclusive los bienes alemanes son bienes de alta gama, como dicen. Vehículos, que es el principal punto. BMW, Mercedes-Benz, Audi, etcétera, y tienen el mercado norteamericano de alta gama inundado. Pero ¿cuál es el problema? Que son buenos, que son carros de una tecnología excelente. Son mucho mejores que los demás. Mucho mejores. Entonces, el problema se está tomando por el lado que no es. Ahora, en los Estados Unidos, que tienen una gran potencia militar y una gran potencia política a nivel internacional, lo usan a su favor. Y entonces, yo, pensando lo que ha pasado con Corea del Norte, lo que ha pasado con Irán, lo que ha pasado ahora con China, lo que está pasando con la Unión Europea, inclusive con los miembros de la OTAN, yo estoy viendo que hay un método del señor Trump de negociar así. Sí, claro. Él es obvio. extrema Sí. hasta casi la ruptura o la guerra, Sí. las situaciones que son peligrosas, peligrosas porque pueden llevar a situaciones muy difíciles, y después, cuando están en el borde, en el abismo, entonces hay negocio. Tenemos que ir a una pausa. Incluso fíjate, Julio, que en el caso de China no solamente está negociando las relaciones comerciales, dentro del mismo paquete está pues negociando, por no decir forzando la situación, para que China pues se alíe con él en todo el otro, en lo de Corea, en los de Afganistán. China no se va a aliar con los Estados Unidos. Bueno, pero yo encuentro que le ha bajado el pulso, porque indudablemente a China, porque China vende su mayor cliente son los Estados Unidos, y no le conviene tampoco que se dejen de comprar. Tú dirás que esto no es tan sencillo, pero tú sabes que Trump podría realmente disminuir las compras a China, y a China no le conviene. Que lo haga. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos. Bien, esta mañana leía en un diario que más que un acuerdo de paz entre Estados Unidos y China, esto es un armisticio. Como fin, vamos a parar las hostilidades, vamos a dejar de, como hicieron en la guerra de Corea, se paran las hostilidades, pero no hay un acuerdo de paz. Vamos a ver qué sucede, pero la meta aparente de los negociadores norteamericanos es reducir 200.000 millones de los 375.000 el déficit de los Estados Unidos. Los chinos no lo han aceptado, ni han puesto cifras aparentemente globales. Ellos han hecho acuerdos por sectores industriales. Y según algunos analistas, esto está entre 100 y 150.000 millones. Vamos a ver el inicio de esas negociaciones, porque fueron reportadas por las noticias internacionales, en un video que tenemos para ustedes. La delegación estadounidense, presidida por el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, trata de encontrar soluciones a la crisis bilateral con la ayuda del viceprimer ministro chino, Liu He. Pekín acoge con beneplácito las conversaciones.
Acogemos con beneplácito las conversaciones, pero las negociaciones y las consultas deben basarse en la igualdad y el respeto mutuo, y deben dar como resultado algo mutuamente beneficioso y un acuerdo ganar-ganar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la situación para alabar en Twitter las relaciones con China. Entre otras cosas, Trump ha exigido una reducción anual de 100.000 millones de dólares en el déficit comercial de 375.000 millones entre Estados Unidos y China. Es la condición para no aplicar aranceles a los productos chinos por un valor estimado de 50.000 millones anuales. Las autoridades chinas admitieron que habrá que realizar concesiones, pero aseguran que no se dejarán intimidar. Aún así, según analistas, la política América Primero de Trump no lleva las de ganar ni en China ni en Europa. La Unión Europea acaba de emitir una declaración sobre la extensión de la exención de aranceles de acero y aluminio de Estados Unidos contra la Unión Europea. Estados Unidos extendió la exención temporal, pero la Unión Europea no parece estar satisfecha con este problema. La Unión Europea está ejerciendo mucha presión sobre Estados Unidos, lo que significa que la política de América Primero tiene problemas a nivel internacional. Sea como fuere, la perspectiva de una guerra comercial a toda regla entre las primeras dos economías del mundo es una amenaza real para el crecimiento y la estabilidad económica del mundo. De ahí que en el inicio de las conversaciones, las bolsas de valores de China, Estados Unidos y otras partes del mundo registraran ligeras ganancias debido a las expectativas de eventuales resultados positivos. Shadia Alizadeh con información de Ali Chitsazion, Hispan TV Noticias. Bien, ahí veíamos el inicio de esas conversaciones hace aproximadamente como 10 días o 2 semanas. Bueno, a la fecha en que grabamos este programa, que es el 21 de Que es de el mayo. lunes, sí. No, nosotros, que estamos Nosotros, grabando. ujú. Pero la evolución de esas negociaciones aparentemente fue bastante rápido. Llegaron a unos acuerdos que, diríamos, suspenden bilateralmente, porque la prensa ha puesto, Estados Unidos suspende, pero China también. Claro, porque ya tenía la Porque China también los tenía aranceles la contramedida a ya 28, en acción, más o menos equivalente era. por el mismo monto. Sí. Ahora, Julio, yo, contrario a ti, encuentro que ha sido un triunfo para No es Donald contrario a Trump. mí. Sí, yo sé, porque tú dijiste que no es un triunfo para los Estados Unidos. Y yo encuentro que es un triunfo para los Estados Unidos porque en la medida que Trump, de la forma que Trump manejó esto, pues, como dirían los dominicanos, atestando contra la pared a China y que ahora esté... Es que el que estaba atestado contra la pared era Trump. No era Bueno, China. pero precisamente por eso, ahora haber logrado que China lo haya recibido de una manera que él mismo dice que ha quedado sumamente impresionado y que estén negociando en la mesa después que Trump lo hizo de una manera avasallante, es un triunfo para los Estados Unidos y para Trump. Yo no coincido con tu opinión porque realmente a tener que echar hacia atrás la política que él mismo puso en vigencia, que era usar las sanciones arancelarias para lograr lo que no logra la productividad de la economía norteamericana, no me parece que sea un triunfo. El problema es interno en los Estados Unidos. Lo que pasa es que fue lo que tú dijiste ahorita, que esa es su forma de negociar. Hemos visto que él pues forza hasta lo más que puede. Bueno, sí, y pero después se devuelve. la forma de negociar de Trump es una cosa y los resultados que está teniendo es otra. Mira que la Unión Europea, en lugar de avanzar en el caso de Irán y en el caso de las sanciones arancelarias, que también en Europa lo que hizo fue que la suspendió. Por eso te iba a decir que con Europa simplemente la suspendió, no se metió con Europa. No, suspendió la ejecución, pero no las eliminó. Pero están suspendidas, no se están La aplicando. ejecución, lo mismo que ahora Sí, hizo con China. sí. Lo que hizo ahora con China. Es decir, con China tuvo un mes en vigencia y con Europa no. Para mantener la tensión. Pero no fíjate. eliminó.
no eliminó además China llevó ante la OMC, ante la Organización Mundial del Comercio y el Mecanismo de Solución de Controversia, estas sanciones que son a toda luz ilegales. Sí, porque no Pues está no tiene ningún tratando, fundamento. claro, no está tratando de la misma manera a todos los países, y se supone que por ser miembro de la OMC Claro. debieron, pues no puede hacer esto, o sea que es ilegal. Por eso te digo que ha sido una forma de negociar de Donald Trump, de ponerlos contra la pared, aunque también Estados Unidos, claro que está contra la pared, porque por eso es que Trump lo está haciendo, pero la forma en que lo ha hecho es ilegal. Exactamente. Entonces, bueno, los europeos es otro elemento. Por ejemplo, en el caso de las nuevas sanciones que acaba... De hecho, Donald Trump, cuando salió del acuerdo nuclear con Irán, dijo que él estaba dispuesto a negociar un nuevo acuerdo que incluyera lo que él quiere. Lo que pasa es que en este caso todos los otros socios, los 5 países del Consejo de Seguridad más Alemania, exceptuando Estados Unidos, más el propio Irán, más la Unión Europea, han rechazado completamente la vía que ha tomado el presidente de los Estados Unidos. Porque fue un acuerdo firmado. Si hay un acuerdo firmado, debe respetarse si ellos no lo han violado. Y los inspectores que han ido... Los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica dicen que se está cumpliendo. Entonces, en este caso, para mí, ¿qué es lo que puede haber? Es un acuerdo de parte de China de primero de quitar los aranceles no legales, porque los otros, lo que sean legales según la OMC, pues perfecto, eso no hay problema, y China los respetaba. Y de hacer compromisos por ramas industriales, qué sé yo, vamos a importar más productos agropecuarios, puede ser, vamos a tratar de en 2 o 3 años llevarlo de X a X más 1, la cifra que se pueda negociar. Que son cosas que sí lo puede controlar el Estado en China, porque a pesar de que China es una economía capitalista, tiene una participación del Estado muy importante y en importaciones de ese tipo, alimentarias, por ejemplo, sí, o de energía, que es el otro sector que se está conversando, energía de carbón, petróleo, bienes para la industria energética. Estados Unidos la oferta no es tan variada tampoco. El gas natural y China es deficitario, es decir, que ellos podrían decir, sí, le vamos a comprar más. Pero el problema aquí es que las condiciones ya no las dicta unilateralmente un solo país, sino que tiene que ser una negociación multilateral, y en este caso, dado el carácter unilateral de las sanciones de los Estados Unidos a China y su contramedida, es en este caso bilateral que debe ser. Y a mí lo que me llama la atención es la forma en que se ha hecho esto, porque las negociaciones son válidas de parte y parte, y de hecho para eso existen todos los cuerpos diplomáticos, las delegaciones comerciales y demás. Es la forma en cómo se ha hecho lo que a mí me parece que no ha sido correcto, porque se han violado preceptos de la OMC, pero fíjense que es lo que yo te digo, que le ha dado resultados, porque han salido hasta cierto punto favorecidos, porque el mismo presidente... No sabemos todavía. No sabemos qué están favorecidos o no salieron. El asunto es si se quedan o no se quedan los nuevos aranceles, y aparte de eso, no se ha hecho ningún anuncio de cifras específicas que se hayan alcanzado. Pero el anuncio del secretario del Tesoro y de el gobierno chino fue hecho el día de ayer. Y no solamente eso, sino que Xi Jinping en su discurso... ¿Cuál discurso? Él estuvo con Donald Trump. ¿Cuándo? ¿O tú no lo viste? ¿Ayer? Sí, ayer estuvo con Donald Trump y dijo que estaba... Y Donald Trump le dijo a Xi Jinping que lo felicitaba a él personalmente y a su país y a él dónde se como su gobierno. Vamos a buscarlo ahora después de la pausa para ver si lo podemos poner. Y Xi Jinping le dijo que él cooperará
para que todos cooperarán juntos los dos países para que puedan ser relaciones realmente productivas para ambos. Sí, eso lo dijeron ellos dos. Yo no lo vi eso. Vamos a buscarlo para ver si lo podemos poner un pedacito. Vámonos a la pausa y vamos a ver si lo tenemos. Bueno, aquí estábamos buscando estos dos discursos de Xi Jinping y Donald Trump y realmente es viejo, es de diciembre del año pasado. De noviembre. O sea que todavía no se ha llegado, pero fue cuando él dijo que admiraba a Xi Jinping y que lo alabó muchísimo, pero recordamos son palabras, que esas relaciones después de eso se deterioraron. Las acciones son las que determinan. Sí, sí. O sea que vamos a ver si quien anunció las medidas fue el secretario del Tesoro, pero ellos dos. Y el secretario del Comercio se prevé que viaje en esta semana con otra delegación ya de la Secretaría de Comercio para llegar a los acuerdos específicos con China. Sí. Vamos a ver qué pasa, como tú bien Hay dices. hay un video, el video número 3, que hace un reflejo cómo de forma distinta los europeos se han estado manejando en este caso y las negociaciones que que la delegación de Estados Unidos está desarrollando ya en Beijing. Vamos a ver si podemos poner el video número 3. Miramos el plano económico. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, encabezará la delegación de negociadores comerciales y consejeros económicos que llegará a China hoy jueves para intentar resolver las fricciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China valoró positivamente esta visita, la cual el gobierno considera que será constructiva para los lazos comerciales siempre y cuando se adopte una postura sincera y respetuosa. Como las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China han decidido gestionar sus diferencias y proteger la estabilidad del comercio bilateral a través de las conversaciones y las negociaciones. Es, sin duda, lo mejor para los intereses de los dos países. Esto cumple las expectativas de la comunidad internacional y es significativo para la estabilidad y el impulso de la economía mundial. Por supuesto, teniendo en consideración el enorme volumen y la complejidad de las economías de los dos países, puede que no sea muy realista intentar resolver todos los problemas con un solo diálogo. Pero creemos que, mientras Estados Unidos venga a hablar de forma sincera para mantener una relación comercial estable y con una actitud de respeto, igualdad y beneficio mutuo, las conversaciones serán constructivas. Bien, ahí veíamos otra vez la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, donde reiteraba esta política de apertura a un diálogo sincero y de no imposición de sanciones unilaterales de ninguna parte, no solamente de Estados Unidos a China, sino de cualquier otro país o de China a cualquier otro país bilateralmente. Es una práctica muy generalizada de parte de las llamadas, entre comillas, grandes potencias occidentales, esto de las sanciones. Ellos cuando no están de acuerdo con un proceso político, sancionan y bloquean y denostan y hacen todas las cosas que puedan hacer. Bueno, el mundo que ha evolucionado más hacia un multilateralismo ya no puede manejarse de esa manera. Es decir, el mundo de hoy, antes estaban la Unión Soviética y los Estados Unidos, y eran dos campos separados, y habían sanciones mutuas de un lado y de otro. Ahora, el mundo terminó esa guerra fría hace 20, ¿cuántos años? 26 años, 27 años, y el mundo día de hoy, de hecho, es una generación entera que ha vivido sin la Guerra Fría. Pero después de un periodo de relativa tranquilidad, volvió de nuevo
esto de sanciones, de sancionar. No estoy hablando solo del caso de China, sino No, de muchos otros. Permanentemente, claro. Recientemente yo vi una cosa que realmente me dejó muy, muy triste, por lo menos que puedo decir. El encargado de negocio de los Estados Unidos saliendo del Palacio Nacional aquí en Santo Domingo diciendo que a los Estados Unidos no le gustó la forma en que la República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China. Bueno, pero hay muchas cosas que no me gustan de los Estados Unidos y yo no tengo que mandar a nadie a la Casa Blanca a decírselo o a exigirle otro comportamiento. Cada país es soberano. Incluso ellos mismos tienen relaciones diplomáticas. No, ellos fueron los que iniciaron. O sea que es absurdo. Ellos fueron los que iniciaron la apertura del mundo occidental hacia China, cuando la visita de Nixon a Mao Zedong en el 71. Absurdo, y Naciones Unidas también. O sea, entonces, este unilateralismo en las relaciones, por más superpotencia que usted sea, tiene que terminar. Y fíjate, Julio, por eso mi confusión es que poniéndolo en la presencia del presidente Donald Trump, esta volatilidad de su actitud, que hoy dice una cosa y mañana otra, yo quizás sea un buen negociador, no estoy diciendo lo contrario, pero es lacerante que un día se diga una cosa y otro día otra, simplemente para tener pues riendas y hilos para dónde jalar. Y por eso es que tú dices que no se sabe en qué va a parar este asunto, porque como es una suspensión de estos aranceles, no es que se vayan a quitar, sino que se van a dejar sobre la mesa para en cualquier momento poder echarle mano. Es peligroso tratar. Bueno, lo mismo hizo con la Unión Europea, con México, con Canadá, con Brasil, con todo el que exporta acero y aluminio a los Estados Unidos. Tomaron unas medidas generales y entonces las suspendieron por países. Bueno, pero ya no va a quedar para nadie si también la suspende para China. Simplemente la van a dejar ahí. La dejaron en suspenso. Sí, por eso. No quiere decir que las eliminaron. Eso te entonces es un problema. Es decir, es negociar con un garrote en la cabeza. Y realmente ese es un procedimiento que puede dar efecto a corto plazo, pero a largo plazo deja muchas laceraciones. Y deja muchos... Y es una involución en el mundo, porque un mundo donde las leyes se respetaban, donde, o sea, se quería, porque no es que plenamente se han respetado. ¿Cuándo se han respetado? Por eso no se han respetado, pero en un mundo que se quiere avanzar hacia un respeto de las leyes, que ahora, pues, el presidente de los Estados Unidos claramente las viole, es una involución. Terrible. Vamos a ir a una pausa y vamos a venir en el último bloque con otro video y algunos comentarios finales sobre este tema que está en proceso, no es un tema que haya terminado, está en proceso y vamos a ver en qué termina. Y evidentemente China es un país muy hábil, los chinos tienen una cultura de 5.000 millones de años, los chinos saben qué negociar y qué no negociar, y ellos nunca van a negociar algo que les sea lesivo. Ellos pueden ceder algunas cosas, pero no hacer un acuerdo que sea totalmente lesivo para los intereses de ellos como nación. Y en última instancia China tiene un mercado interno gigante. Claro, enorme. Que todavía le queda espacio y el resto del mundo también. Volvemos en un minuto. Nos quedamos en este tema y ahora le preguntamos al analista internacional Nicolás Hadward desde Valparaíso, Chile, al respecto. Nicolás, bueno, el cambio de postura entre Estados Unidos y China, ¿qué tipo de acuerdos se pueden llegar a lograr en esta mesa de diálogo? Hola, buenas, gusto saludarlos. Los acuerdos que pueden llegar van a ser absolutamente transitorios. No va a haber acuerdo permanente y esta situación es simplemente postergar un problema que sí o sí se va a producir. Aquí hay una crisis de competencias intercapitalistas entre las transnacionales norteamericanas y los productores chinos y los productores y las transnacionales europeas. Esta es una competencia que no se va a parar en la medida de acuerdos. Simplemente lo que ha demostrado esta situación ahora es que el señor Donald Trump, que no es más que una persona absolutamente impredecible,
que primero dispara y después pregunta, no se dio cuenta lo que significaba realmente entrar a competir bajo aranceles con Europa y con China. El único perjudicado era absolutamente Estados Unidos. Estados Unidos no puede competir hoy en día ni con China ni con Europa. Por lo tanto, lo que está tratando, en otras palabras, es ganar un poco de tiempo. Pero esto es simplemente una pequeña tregua, porque sí o sí estos capitales van a seguir compitiendo y van a llegar a contradicciones mucho más profundas. Nicolás, Estados Unidos ha postergado, tú lo decías, la entrada en vigencia de los aranceles de la Unión Europea y ahora da pasos con China. ¿Qué pasa con el argumento de proteger los productos nacionales, como lo dijo en un momento el presidente Donald Trump? ¿Fue una decisión apresurada? ¿Veremos cambios? Claro, esta fue una decisión apresurada porque aquí entran en contradicción con el propio Partido Republicano y lo que representa el Partido Republicano. El Partido Republicano representa el capital norteamericano invertido en el exterior. Por lo tanto, claro que habían contradicciones internas incluso. No hay un cambio de postura, es simplemente que Estados Unidos tiene un problema en su interior que es insoluble, que es la competencia entre el capital norteamericano invertido en el interior y el capital norteamericano invertido en el exterior. Ambos capitales, si bien es cierto, representan enormes empresas, en lo que es el mercado externo compiten entre sí, puesto que hay capitales norteamericanos invertidos en China e invertidos en los países asiáticos, e incluso están entrelazados con las transnacionales europeas. Es absolutamente insoluble el problema. ¿Hasta dónde el capital norteamericano puede tener esa libertad comercial y desarrollarse sin que tope con el capital norteamericano que está invertido en el exterior? A modo de ejemplo, por decir alguno, hay empresas automotrices japonesas que son de propiedad de capitales norteamericanos, pero esos productos japoneses que llegan a Estados Unidos compiten con los productos norteamericanos como producción en el interior, como el propio Chevrolet y otras marcas de automóviles. De manera que este es un problema absolutamente insoluble que atañe directamente a la estructura económica del propio Estados Unidos. China no va a variar y Europa tampoco va a variar. Van a seguir ellos trabajando y comercializando igual como lo han hecho hasta ahora. Es Estados Unidos el que tiene el problema, que es interno y externo. Por lo tanto, no tiene solución. Bien, nos quedamos con eso, Nicolás Hadward. Muchísimas gracias por el análisis desde Valparaíso, Chile, a estas horas. Muchísimas gracias por el contacto. Ahí veíamos una opinión de un analista chileno. Evidentemente hay otro tipo de opiniones que si ponemos a hacer un arqueo entre todos los tipos de opiniones no van a dar los minutos que tenemos en este programa. Pero es cierto lo que dice. Sí, es cierto. Es decir, el problema de los Estados Unidos no es un problema coyuntural, es un problema estructural de la economía norteamericana, de cómo se ha desarrollado en los últimos 40 o 50 años y de cuál es su capacidad productiva en el día de hoy. Y los Estados Unidos tienen un problema mayor, y es que la antigua industria pesada, que era la que definió el desarrollo industrial de los Estados Unidos, véase, el acero, el aluminio, el automotriz, los trenes, la industria de consumo masivo, cada vez más ocupa un lugar menos relevante que la industria de alta tecnología, que es donde sí los Estados Unidos tienen una ventaja enorme. Y Trump ha hecho mucho hincapié en esto, en proteger la propiedad intelectual. Que bueno, por eso todo, eso es común a todos los... Pero según él, China le ha violado mucho esta parte. Que lo demuestre, y que hay un tribunal creado en la OMC donde tú demuestras que hubo una violación de la propiedad intelectual. Eso hay mecanismos en el mundo, eso no hay que ni hacer sanciones, ni eso pelear con nadie, sino usted haga el procedimiento. Yo me recuerdo, cuando yo estuve en la embajada
en Canadá, que a mí me llamó la atención. Los mayores socios comerciales en el mundo son Canadá y Estados Unidos. Es decir, se habla mucho de las exportaciones chinas a los Estados Unidos, o de Japón, o de Alemania, pero el flujo de comercio que hay a través de esa frontera norte de los Estados Unidos entre Canadá y Estados Unidos es gigantesco. Y es lógico, porque son vecinos y es una frontera enorme. Antes no lo era. Antes eran economías protegidas, tanto México como Canadá, pero con el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, eso ha evolucionado en otro sentido. Y hay muchas empresas canadienses que tienen operaciones en Estados Unidos y norteamericanas que tienen operaciones en Canadá y de otros orígenes. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en aquella época, y estamos hablando de hace 18 años, 17 años atrás, de que la mayor cantidad de controversias en el órgano de solución de controversias y el tribunal de la OMC era entre Estados Unidos y Canadá. Sí, es decir, los socios más estrechos son los que más acudían o acuden. Bueno, pero es lógico, porque si hay más volumen puede haber más... Sí, pero hay momentos en que un país se siente... ¿Tú te crees la República Dominicana sometiendo a los Estados Unidos al organismo de solución de controversia? Sí. Yo no lo sé. Sí. Yo no creo. No creo que haya No me lo imagino, pero este es un mecanismo legal. Es un mecanismo aceptado y que mutuamente. De funcionar, y que no funciona. Sí. Funciona, inclusive con la cesación o el haber metido en el freezer las negociaciones multilaterales para una nueva ronda de negociación, la ronda Doha, que tiene más de 10 años suspendido, 16 años suspendido. La mayor actividad de la OMC es ese organismo de solución de controversias. Sí. Sí. La Unión Europea con Estados Unidos, la Unión Europea con terceros países. Es decir, eso es generalizado lo que pasa en el mundo. Entonces vamos a ver ahora en estas negociaciones bilaterales fuera de un marco multilateral qué va a pasar entre China y los Estados Unidos en este intento de aplacar la guerra comercial y pasar, diríamos, a unos acuerdos puntuales sobre sectores o sobre qué fue lo que debió hacerse desde el principio. Bueno, pero yo me imagino que al final saldrá un acuerdo que no sea como tú has llamado un armisticio, sea un tente ahí. Bueno, hasta ahora es lo que es. Exacto, hasta ahora es así. Hasta ahora vamos a dejar de pelear. Sí, vamos a un cese al fuego. Un cese al fuego. Sí, un cese al fuego que no es lo mismo que la paz. Entonces yo me imagino que bajo ese estado de suspensión no se pueden establecer relaciones duraderas. O sea, ¿hasta qué punto va a ser esto un nuevo orden ya establecido por el que se pueda realizar el comercio? Vamos a ver. Eso está por verse. Vamos a ver. Lo trataremos en otros programas. Sí, cuando también tengamos los resultados de estas reuniones de ambas delegaciones. Señores, se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima. Nos vemos.